Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Orán, Salta, Gabriel, con palabra de Dios. ¿Cuántos aguijones nos ha mandado o ha permitido Dios en nuestras vidas? El apóstol Pablo hoy nos va a enseñar lo que es un aguijón en la carne, a través de la palabra de Dios. Aguijón es una púa, una astilla, pero el aguijón que tenía Pablo era una enfermedad. ¿Qué era el aguijón del apóstol Pablo? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el aguijón que tenemos nosotros hoy, permitido por Dios para bendición de nosotros? Y en la carta a los 2 de Corintios, capítulo 12, 7, dice así, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca de sobremanera. Palabra de Dios. Un aguijón permitido por Dios y Satanás que pone una enfermedad en Pablo. Por eso Pablo lo habla de manera metafórica para que hablar de un defecto físico que él tenía. Él tenía un defecto físico. El aguijón de la carne era un defecto físico en Pablo. Y en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 13-14, habla así. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahí Pablo habla a los Gálatas, habla de que él realmente tenía una enfermedad. Esa enfermedad que realmente igual él continuaba con la obra misionera, él continuaba y realmente él agradecida porque lo habían recibido igual. Pablo sabía que era una enfermedad enviada por Satanás, pero permitida por Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una enfermedad y no entendemos? Bueno, voy a poner mi caso. Tuve el accidente en mi pierna y no entendía por qué tenía ese accidente en mi pierna. Pero poco a poco fui entendiendo que fue permitido por Dios, un propósito de Dios en mi vida, tanto para sacarme de un lugar, para ponerme en otro y para seguir predicando el Evangelio. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Todos nos preguntamos, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Y en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 15 dice así, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentáis? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Acá nos damos cuenta que Pablo estaba padeciendo ese aguijón en su vista. Él no veía bien, él no podía escribir bien, él tenía ese aguijón, esa enfermedad crónica en sus ojos. Era un problema en sus ojos, en su vista, que lo obstaculizaba en su trabajo misionero y evangelista. Por eso Pablo no escribió sus cartas. Pablo fue ayudado, aunque muchas veces él escribía con sus propios puños para que mostrar que no era un impostor el que estaba escribiendo las cartas, sino que era el propio Pablo. Escribía en grande quizás, pero acá en Romanos 16, 22 nos confirma realmente que él no escribió la mayoría de las cartas por ese aguijón en su vista, ese problema en su visión. Y dice así en Romanos 16, capítulo 6, versículo 22, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Él usó personas para que escribiesen las cartas en el nombre de Jesús. Él tenía escribas que escribían lo que él les relataba.
porque Dios lo permitió. Dios permitió ese aguijón, Dios permitió ese problema en la vista de Pablo. Y él pudo predicar el evangelio a los gentiles a través de otros, a través de otras manos, pero a través de la visión de Dios. Era tan grande este estorbo que Pablo le pidió 3 veces a Dios que le quitase ese aguijón. Pablo estaba angustiado, llegó un momento que estaba cansado, que Pablo estaba realmente, no entendía por qué Dios permitía, pero sabemos que era de bendición. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese aguijón en nuestras vidas, amada, amado, joven, y realmente no entendemos qué está pasando? Y le pedimos a Dios que por favor nos ayude, pero hay un propósito, hay una bendición a través de esa maldición quizás que Satanás quiere poner en tu vida, pero Dios te va a usar. Dios tiene un propósito, como vamos a ver cómo tuvo un propósito en la vida de Pablo. Dios usó esta maldición en bendición, de proteger a Pablo del mismo enaltecerse y del orgullo. Sabiendo que él había sido llevado al tercer cielo, él relata hablando en tercera persona. Alabado sea Dios. Y en 2 capítulo 12, 9, dice así: y me ha dicho, bástame mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alabado sea Dios. Me gloriaré en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí. Bástame mi gracia. Bástale la gracia de Dios. Acá el aguijón de Pablo era protegerlo del orgullo en el nombre de Jesús. Por eso hoy Dios nos pregunta, ¿cuál es el aguijón que tenemos? ¿Cuántas veces hemos tenido un aguijón nosotros y no hemos entendido por qué? Pero había un propósito. Parecía una maldición, parecía que Dios permitía que nosotros tuviéramos esa enfermedad, esa lesión como lo he tenido en mi pierna, pero era por un propósito de Dios, para que no seamos orgullosos, para que no nos gloriemos nosotros, sino que sigamos este evangelio, esta obra misionera, para llevar la palabra de Dios. Basta la gracia de Dios. Ese orgullo en el nombre de Jesús tiene que irse en nuestras vidas, y muchas veces Dios usa un aguijón, una astilla en nuestro cuerpo. ¿Nos duele? Sí nos duele, pero hay un propósito. Hay un propósito para que nosotros podamos seguir la visión de Dios, para que nosotros podamos seguir entendiendo que el único que tiene que ser enaltecido es nuestro Dios, Jesucristo. Y nosotros ser humildes, estar en la debilidad sin ganas de gloriarnos, sino que dar la gloria a Dios. En la debilidad, cuanto más fuertes somos en el nombre de Jesús. Por eso hoy Dios nos enseña, si hay un aguijón en nuestras vidas y la permitió Dios, sigue adelante, sigue predicando, sigue hablando del amor de Dios. Él quiere cambiar algo en tu vida. Usted dirá, qué contradictorio, con una enfermedad, sí, lo hizo en mi vida. Lo hizo en mi vida para darme cuenta de que muchas veces yo necesito la ayuda de otro, que muchas veces necesito de otra persona porque solo no puedo, que muchas veces no tengo que ir a otros lugares y tengo que ir a donde Dios me dice. Pero ese aguijón duele, ese aguijón molesta, pero que me baste la gloria de Dios. Ese aguijón es de bendición para mi vida, porque cambia, porque transforma, porque me hace entender de que realmente sin Dios no somos nada. Y el que es exaltado es su nombre, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios poderoso. Amén. Así que dale gracias a Dios por esos aguijones que has tenido en tu vida, porque es de bendición para tu vida,
para los que te rodean en el nombre de Jesús. Él transforma, Él pone, pero va sacando ciertas cosas que no deben estar en tu vida para seguir el camino que Dios quiere hoy para tu vida. En el nombre de Jesús. Como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.